comenzar con elipse. ¿Se acuerdan que habíamos estado viendo circunferencia y parábola? O mejor, terminemos un poquito con parábola, ¿sí? Que nosotros estábamos acostumbrados a la ecuación igual a x cuadrado más bx más c. Ecuación cuadrática en la cual nosotros podemos calcular por un lado parábola, nosotros podemos calcular el x del vértice como menos b sobre 2a. O sea, en esa posición encontramos el x del vértice. Con el valor de x reemplazamos en la función y sacamos el y del vértice. Ahora, las raíces, con la formulita de Mascara, la menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, cosa que ustedes ya conocen. Esta es ampliamente usada porque le sirve para factorizar y en vez de expresar la ecuación cuadrática como es conocida, expresan factorizada habiendo calculado qué cosa, sus dos raíces. El único problema era que el discriminante, o sea que lo que estaba dentro de la raíz, me definía si esa raíz daba un número positivo, entonces usaba el más menos, sacaba las dos raíces. Si esto daba 0, entonces era más menos 0, me quedaba menos b sobre 2a. Y ese menos b sobre 2a significa que estas dos raíces son iguales, entonces esto multiplicado por lo mismo me quedaba x menos x1 al cuadrado. O sea que eso era un trinomio cuadrado perfecto. Y al tener una sola raíz, significaba que estaba apoyada sobre el eje x, porque esa raíz era doble. Pero nosotros ahí no hablábamos ni del foco, ni del vértice, ni del lado recto. Entonces, partiendo de una función cuadrática que sí sabemos que es una parábola, cuyo eje focal, obviamente que es vertical, siempre va a ser vertical, entonces podemos encontrar la expresión canónica. La expresión canónica, entonces era x menos h elevado al cuadrado igual a 2p por i menos k. Esta era la forma a la que había que llegar. Entonces, eso es muy sencillo. Le sacan factor común el a, entonces tienen i igual a factor común de x cuadrado más b sobre a por x más c sobre a. O dividen toda la ecuación por a, miembro a miembro. Entonces este a pasa para el otro lado dividiendo, pero la idea era que el x cuadrado quede solo. No pueden pasar este para el otro lado. Dividen miembro a miembro por a. Entonces le va a quedar el a dividido acá abajo, se va a simplificar, y va a quedar esta expresión. Recuerden que cada uno elige qué paso hacer primero, siempre y cuando lo vayan haciendo correctamente, respetando todas las propiedades que nosotros ya conocemos de la matemática. Entonces, en esto se puede completar trinomio y llevarlo a la forma x cuadrado más b sobre a por x. La clase pasada decíamos al término lineal, al que multiplica la x, si decía 4x lo dividíamos en 2, si decía 6x, si decía raíz de 2 por x, lo dividimos por 2. O sea que nos queda la expresión b sobre 2a. A eso había que elevarlo al cuadrado, entonces nos quedaba b cuadrado sobre 4a cuadrado. Cada uno de ellos lo elevamos al cuadrado. Entonces, sumamos b cuadrado sobre 4a cuadrado y restamos b cuadrado sobre 4a cuadrado. Sumar y restar lo mismo,
hace que esa expresión sea similar. Todo esto, si ustedes quieren, es igual a I sobre A, porque ese A que estamos multiplicando lo pasa dividiendo. Ahora, este es el trinomio que tiene la forma X más B sobre 2A, este término, todo elevado al cuadrado. Pero me sobra menos B cuadrado sobre 4A cuadrado y el más C sobre A. Entonces, obviamente que lo tengo que pasar para el otro lado. Entonces me queda ahí I sobre A más B cuadrado sobre 4A cuadrado menos C sobre A y igual al término cuadrático X más B sobre 2A elevado al cuadrado. En esta expresión tenía que quedar el 2P por I menos K. O sea, el I solito, o sea que el A este está interrumpiendo. Entonces, si yo saco factor común 1 sobre A, me queda el I más B cuadrado sobre 4A, porque está 4A al cuadrado allí, menos C. Si yo distribuyo, quedaría acá. Si yo distribuyo, queda el A por A, el A cuadrado. Y si distribuyo el último término, me queda C sobre A. Entonces, todo esto vendría a ser el K, porque era X menos H y 2P y menos K. Y este 1 sobre A vendría a representar el 2P. Como verán, como siempre, si lo hacemos con letra, parece tedioso, difícil, parece ilógico. Entonces vamos a tomar un ejemplo para poder trabajar cualquier ecuación cuadrática. I igual a X cuadrado menos 6X más 2. Entonces, con ese ejemplo numérico, si nos dan la función como una función cuadrática, nosotros la queremos trabajar desde el punto de vista de la geometría, entonces acá trabajaremos, ya podemos pasar ese 2 para el otro lado, entonces el X cuadrado menos 6X, S menos 6, lo dividimos en 2, entonces nos da menos 3, lo elevamos al cuadrado, entonces nos da 9. Lo que significa que acá tiene que sumar 9 y restar 9. ¿Para qué? Y obviamente, para poder formar el trinomio X menos 3 al cuadrado. Este menos 9 pasa como más 9, entonces 9 menos 2 es 7. Entonces nos queda la expresión donde está el H y el K. El H igual a 3, acá I menos K, K igual a 7. Entonces 3 de X, 7 de Y está el vértice de la parábola. Esto es más. Y acá es menos, ¿verdad? Porque este era menos 9, más 9, 9 menos 2, 7.
Entonces quedaría como más 7, sale cambiado el signo, menos 7, este que es menos 3, sale cambiado el signo, más 3. Entonces en h que vale 3, en k que vale menos 7, tendríamos x y el centro de la parábola, que nosotros decimos que es descentrada, y el centro lo consideramos como que es el vértice. Bien. ¿Cuánto vale 2p? Y 2p acá no hay nada, multiplicando a este y más 7. Porque siempre era x menos h al cuadrado. Recuerden que la forma a la que tenemos que llegar nosotros es x menos h al cuadrado igual a 2p por y menos k. Entonces tenemos allí un 2p que multiplica el y menos k y no tenemos nada acá. Pero ya sí tenemos. En ese caso, si no está escrito, 2p vale 1. Entonces p vale medio porque el 2 pasa dividiendo y p sobre 2 dividimos por 2 miembro a miembro y nos queda un cuarto. Ese sería p sobre 2. Bueno. De la geometría nosotros allá abajo estaría el menos 7 y en h que vale 3, 2, 4 a la mitad 3 y menos 7 tendríamos el vértice de la parábola. Con ese vértice nosotros sabemos que a una distancia de p sobre 2, o sea, un cuarto, hacia arriba está el foco. ¿Por qué sabemos que es hacia arriba? Porque este 2p, que es 1, es positivo. Si es mayor que 0, las ramas de las parábolas son abiertas hacia arriba. Entonces, de acá de menos 7 hasta acá tenemos un medio y acá hay un entero. Entonces, la mitad de la mitad sería un cuarto. Ahí estaría el foco. Y la directriz hacia el otro lado, entonces de la mitad, tomamos la mitad, va a haber entonces una recta, que es la directriz. Que estaría un cuarto más abajo. Si x vale 0, y vale 2. Quiere decir que si acá hay 3 unidades, yo tendré el 2, 4, acá estaría el 6. Entonces, como es simétrico, porque acá está el eje de simetría de la parábola, entonces la parábola pasaría por este punto y por este punto. Fíjense, de la expresión que pusimos allá del x del vértice igual a menos b sobre 2a, tendríamos menos b, que es menos 6, sobre 2 por a, que la vale 1. Entonces menos por el menos se hace más, 6 dividido en 2, 3. Sí, el x del vértice es 3. 3 al cuadrado 9, 6 por 3, 18. 9 menos 18 es menos 9, más 2, menos 7. O sea, el y del vértice es el menos 7.
sea que estos valores que sacamos, 3 y menos 7, realmente son las coordenadas del vértice. Ese es el vértice. Y esta es la recta directriz. Otra cosa que nosotros sabemos para comparar uno con otro es la fórmula de Bhaskara para sacar las raíces. Acuérdense que ustedes tienen una calculadora que les permite en el modo ecuación sacar las raíces. Entonces, ustedes tienen acá A, B y C menos B, o sea, menos 6, más menos, adentro la raíz cuadrada de 6, que es 36, 4 por A que vale 1, por 6 que vale 2. Sobre 2 por A, 2 por 1, 2. Entonces les queda 6, 36 menos 8, son 28. Entonces sacamos las raíces A y B, ¿sí? Con 6 más la raíz de 28, que es 5 y pico, y ese valor dividido en 2 nos da 3 más raíz de 7, que es 5,6 aproximado, 5,64. Y si hacemos lo mismo, pero 6 menos la raíz cuadrada de 28, y el resultado lo dividimos en 2, nos da 0,35. Entonces, ese valor redondeado sería 0,565. ¿Qué dijimos? Que acá hay 4, acá hay 5, y pico estaría por acá. Y el otro valor 0,35, si esto es 1, entonces 0,5, 0,35 estaría por acá. Efectivamente, las raíces van a pasar por allí y tienen que venir acá donde está el vértice. Bueno, si van a un graficador van a observar que la parábola tiene esa forma. El lado recto, que es muy pequeño, hemos dicho que vale 2p, o sea, una unidad. ¿Qué significa? Que desde el foco toman una unidad a la derecha, si están acá entre hasta 3,5, perdón, hasta 4. Si 2p vale 1, tiene que ser una unidad que varía entre 2,5 y 3,5. Entonces, ese valor está acá y este otro valor 2,5 estaría acá. Y ese segmento es el lado recto. Entonces tienen dos puntos allí, que es tomar a partir del foco esa distancia 2p, 2p vale 1, entonces una unidad resumida en p sobre 2 para cada lado. En p para cada lado, es decir, un medio para cada lado. Entonces tienen el vértice, tienen el lado recto, que está entre estos dos, tienen las dos raíces, y obviamente tienen el corte que hay en el eje Y ordenado al origen, que está simétrico a la misma distancia del otro lado. Entonces tienen 1, 2, 4, entonces 3, 5, 7 puntos para poder graficar la parábola. El tema es que si lo hacemos como ecuación canónica, es lo mismo que lo que ustedes trabajaron como función cuadrática. O sea, la parábola es la misma, no cambia absolutamente nada. ¿Preguntas?
Fíjense que hacer esto es rápido. En cambio, hacerlo así con letras es bastante confuso. Que al final lo terminamos definiendo, pero este b cuadrado sobre 4a menos c termina siendo el k, el menos k, y 1 sobre a viene a ser el 2p. En el libro de la cátedra, o el libro que hicieron estos ingenieros tecnológicos, en vez de tomar el 2p de este lado, toman del otro lado 1 sobre 4c, que es exactamente lo mismo. ¿Para qué usamos el p 1 sobre 2? P igual a 1/2 es la distancia que hay entre el foco y la directriz. ¿Para qué lo usan? Y una vez que ustedes definieron el vértice, en realidad lo que usan es, ahí está la distancia P. Entre el vértice y el foco está P sobre 2, y entre el vértice y la directriz está P sobre 2. Entonces esta distancia es P. Y esa distancia P es la misma distancia que hay del foco hacia un lado de la parábola y hacia el otro lado de la parábola. Entonces, ahí tienen 2P. ¿Estamos de acuerdo? Para ese que preguntó, allí está. En realidad nosotros, ¿qué te hacemos? El 2P lo dividimos en 4 y nos queda P sobre 2 y de este lado nos queda un cuarto. Y nos da la distancia que hay de vértice a foco y de vértice a directriz. Por supuesto que puede ocurrir que no tenga raíces, entonces la ecuación cuadrática cuando apliquen más cara y le va a dar negativo, no va a tener raíces, no lo van a poder expresar en forma, acá habíamos puesto que la x cuadrado más bx más c era igual a por x menos la raíz por x menos la raíz. Si son números imaginarios y no lo trabajamos, bueno, no se lo puede expresar factorizado de esa forma. Pero sí existe, está el vértice, está el foco, está la directriz, siempre. Más allá que no puedan encontrar las raíces. Pero la parábola van a poder escribir lo mismo. La otra función no la conocemos, porque no es función decir que x es igual a i cuadrado más bi más c. Pero podrían interpretarlo de la misma forma, nada más que una parábola sería con eje focal horizontal y se podría transformar lo mismo. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a esto y no existe en realidad en la práctica una función así. Una cosa es funciones y otra cosa es ecuaciones como las que estamos dando nosotros, que son las ecuaciones canónicas de las cónicas. Bien. ¿Dónde vimos nosotros? Y bueno, ya les dije yo la clase pasada que nosotros aplicamos el tiro vertical y caída libre, o en MRV. En MRV nosotros ya aplicamos la ecuación de segundo grado. ¿Cómo era la ecuación de segundo grado? La posición x era igual a una posición x sub 0 más b sub 0 por t más 1/2 de la aceleración por el tiempo del cuadrado. Lo que vendría a representar en x o en y. Y sub 0 más b sub 0 por t más 1/2 de at cuadrado. Inclusive en el eje y directamente la aceleración consideramos que era la aceleración de la gravedad. Es una ecuación cuadrática, tiene el término, la variable t, pero acá está elevada al cuadrado, o sea, la ecuación tiene un término independiente, un término lineal y un término cuadrático. Está expresada al revés para hacerle la burla y la contra a los matemáticos que empiezan con ax cuadrado más bx más c. Nosotros, al revés, grado 0, grado 1, grado 2, y así va creciendo el grado del polinomio. Y esto representaba que cuando graficábamos la posición en función del tiempo, nos daba solamente una rama de la parábola. Una sola rama.
Bien, acá estaba el x sub 0 o el y sub 0, si estoy ahí. Y esto en realidad era tiempo. Podría ser x o y. Pero hablamos de un y sub 0, la posición inicial, y luego una parábola. ¿Por qué una sola rama de la parábola y no la otra? Bueno, puede ser que el ejemplo o el ejercicio tenga una gráfica similar, pero la parte de la parábola que grafican ustedes es esta. Y es lo mismo, o es parecido, a lo cual, una de las cosas que tienen que ir relacionando ustedes con el análisis matemático, ahora que están viendo derivadas, que hay un máximo o un mínimo en la parábola, porque la parábola se completa hacia el otro lado, y acá la parábola se completa hacia el otro lado. ¿Por qué no graficamos la parte de la izquierda? Porque el tiempo no puede ser negativo. Acá no graficamos a la izquierda porque el tiempo no puede ser negativo. Pero esta parte de la parábola, digamos, existe, por otro lado, ¿no? Nosotros fijamos un dominio de acuerdo al tiempo y se acabó el problema. Una de las cosas que tienen que ir analizando ustedes es las tangentes a la curva. Las tangentes a la curva, ¿se acuerdan? Iban definiendo la velocidad instantánea. Entonces cada vez mayor velocidad. Acá la pendiente se hace negativa y cada vez mayor, pero en sentido contrario, o sea que es una velocidad en el sentido contrario. Va cayendo, se va acelerando. Acá lo tiramos hacia arriba. No. Acá hablamos de un movimiento de MRV, donde va aumentando la velocidad. Acá también va aumentando la velocidad. En los dos casos la velocidad es, en los dos casos el movimiento es acelerado, no desacelerado. Vayan pensando que esto de las tangentes tiene mucho que ver en los gráficos, para que ustedes vayan interpretando inclusive la respuesta. Cuando calculan algo, dicen, no, pero yo estoy esperando que el valor sea mayor, no menor. Entonces, acá hay una tangente, y en este punto hay otra tangente, y en este punto hay otra tangente. Entonces, si es posición en función del tiempo, la derivada de la posición respecto al tiempo da la velocidad. Entonces, la velocidad cada vez tiene mayor pendiente, quiere decir que el movimiento es acelerado. Las tangentes están debajo de la curva. Y en este caso, las tangentes están arriba de la curva. Eso los va a llevar a otro punto que van a estudiar en análisis, que dice que esta es una función cóncava y esto es una función convexa. Mirado desde arriba, cóncavo, y mirado desde arriba, convexo. ¿Cómo me doy cuenta? Y la que tiene cavidad es cóncava, concavidad, porque hay un hueco. Esta mirada desde arriba es lo contrario, entonces convexo. Lo mismo que vimos en óptica geométrica cuando hablamos de un espejo cóncavo, está pulido la parte de adentro. Y un espejo convexo está pulido la parte de afuera. El concepto es exactamente el mismo. Bien. Si ustedes conocen una antena parabólica, entonces al hacerle un corte, es como si ese plato que es la antena parabólica, la del DirecTV, lo cortan al medio pasando por el foco. ¿Qué van a obtener? Van a obtener una curva que es una parábola. Nada más que la parabólica es bien abierta. Entonces van a ver ustedes una antena bien abierta, que si la hubieran cortado estaríamos viendo como si fuera un plato, ¿verdad? Y en un bol, que en el corte, ya perdiendo la perspectiva, directamente situamos un eje, decimos ahí está el vértice,
Y el foco debe andar por ahí. Y la distancia esa a la directriz es para la construcción nada más. Pero tenemos que determinar allí cuál es el foco. ¿Y qué es lo que tiene de importante? Que la reflexión de los rayos de luz, que serían ondas electromagnéticas, cumple con esas propiedades de que todos los rayos que salen del foco y pegan en la superficie esta, salen como paralelos al eje de simetría. Entonces un rayo que va hacia allá rebota y sale. Un rayo que viene para acá rebota y sale paralelo. Esa es la propiedad física por la cual nosotros relacionamos la geometría con la óptica, por eso se llama óptica geométrica. Si los rayos hicieran el recorrido inverso, es lo que están captando ustedes, por eso la antena la dirigen hacia un lugar que les indica el de DirecTV, donde está el satélite. Todos los rayos que vienen paralelos rebotan allí y van a parar al foco geométrico. Ese foco justamente hace que se concentren todos los rayos que vienen paralelos, van a parar allí, al lugar geométrico del foco, y allí está el aparato receptor de la onda, y eso lo traduce en la imagen al televisor de ustedes. Esa misma superficie, si ustedes la llenan de espejos, con espejitos chiquititos y lo van pegando, o le ponen a ese plato toda una superficie laminada, pulida, cromada, todos los rayos del sol van a pegar y van a ir a parar al foco. Entonces en ese punto ustedes pueden poner a calentar algo. Un pollo al espiedo, un ejecito, lo van girando. Las cocinas solares tienen ese principio para cocinar cualquier cosa. O que esta superficie en realidad no sea una parte de un paraboloide, sino que sea simplemente una superficie cilíndrica. Observan ustedes, esta sería la parábola, pero en realidad es una superficie en la cual, en la posición del foco, ¿qué van a poner ustedes? Una cañería de agua. Entonces todos los rayos que reboten acá van a ir a parar al foco. ¿Se entiende eso? Entonces en esa cañería ponen agua y eso sería un calefón solar. Calentamos el agua y se va. ¿Qué serían las aplicaciones? Bueno, nosotros las aplicaciones, o ustedes las van a ver mucho después, en la práctica, cuando tengan que hacer algo relacionado con, les va a tocar en algún momento. Yo ya le hice el comentario, Chile, por ejemplo, toda la costa chilena tiene en un 70-80% calefones solares. Ahorran muchísima energía. Y nosotros, teniendo el sol que tenemos en La Rioja, es impresionante la carga horaria, ¿sí? Tenemos el tiempo, la cantidad, el promedio de radiación solar durante el año y la calidad, o sea, la cantidad de calor, la temperatura, es realmente para aprovecharlo, y lamentablemente no aprovechamos eso. Hay muy pocos lugares que aprovechan la energía solar. Bien, es cara, pero sirve. Ahora, cuando hablamos de paneles solares, estamos hablando de transformar solamente electricidad, pero calor a través de una pantalla reflectora para calentar agua, para calentar comida, y después para otras utilidades, ¿no? Para efectos
en los boliches, para el cine, para aplicaciones que tienen que ver con tecnología, que tienen que ver con las audiovisuales. Muchos efectos que tienen que ver con eso. Recuerden que también les dije que tenía efectos acústicos, nada más que la onda, y en vez de ser electromagnética como la luz, es una onda mecánica del sonido. Y también tiene los mismos efectos. Esos efectos de que se comportan las ondas de sonido de la misma forma. Entonces una persona que estaría allí estaría escuchando con gran nitidez, con mucha potencia, si alguien estuviera gritando desde lejos. Eso se aprovecha en los teatros y en los espacios que tengan que ver, cines, por ejemplo, de que tengan cierta forma cónica, ya sean elípticas o parabólicas, para poder aprovechar ese fenómeno acústico. Entonces, tiene que ver con las ondas mecánicas, tiene que ver con las ondas electromagnéticas, tiene que ver con muchísimas cuestiones. Hemos visto espejos nosotros, y en esas superficies esféricas las encuentran en equipos con láser, en equipos de medicina, en un odontólogo que tiene una pequeña, no sé cómo es el nombre, pero le meten ahí adentro de la boca y pueden observar por reflexión, ¿sí?, cómo están las dientes, muelas por detrás, observar las caries, etc. Bueno, cientos y cientos de aplicaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, ahora sí. Vamos a desarrollar elipse, vamos a comenzar, no vamos a terminar hoy, pero vamos a dar la primera parte. Del elipse. El elipse, como definición, dice que es el lugar geométrico, el eje, lugar geométrico, de todos los puntos, lugar geométrico de todos los puntos, cuya suma de distancias a dos puntos fijos, que son los focos. Ahora tenemos dos focos, en lugar de uno, cuya suma de distancia a dos puntos fijos es constante. Vamos a ver que esa constante la vamos a llamar 2 veces A. Pero en realidad esa sería la definición de la elipse.
¿Sí? ¿Qué es lo que... ¿De dónde habíamos partido nosotros? ¿Se acuerdan que nosotros generábamos con una recta generatriz un par de conos y que cuando la cortábamos con un plano perpendicular al eje de esos conos, obteníamos la circunferencia. Pero si el ángulo era menor, entonces cortábamos un solo cono y en ese cono generábamos, ¿qué cosa? La elipse. ¿Sí? Cortándola con un ángulo menor de 90 grados, pero mayor que alfa, cortábamos un solo cono y ese cono nos definía entonces esa línea cerrada que era una elipse. La elipse y la circunferencia son dos líneas cerradas, las parábolas y la hipérbola son líneas abiertas. Bien, ese método gráficamente se lo aplica como método del jardinero. Entonces, ¿qué hace el jardinero? Clava dos estacas, por acá, por acá. En la tierra, clava dos palitos y corta un hilo que tiene una longitud 2A, que es mayor que esta distancia, que llamamos 2C. La distancia que hay entre estaca y estaca se llama 2C. Elige una distancia mayor, 2 veces A. Una distancia que es la misma distancia del otro lado. O sea, entre estos dos puntos hay un punto medio, que sería el centro. Tenemos una distancia C para cada lado, por eso tenemos 2C. Y una distancia A para acá y una distancia A para acá, entonces tenemos 2 veces A. Ese hilo lo ata de acá y obviamente que le sobra porque 2A es mayor que 2C, entonces el hilo ¿cómo queda? El hilo no queda tirante, queda suelto. Entonces lo deja tirante y a partir de allí construye la elipse. O sea, cuando este punto esté acá, cuando se estire, el otro punto va a llegar al otro lado. Entonces, ahí vamos a tener esa distancia constante de 2 veces A. Bien. Acá es un poco más difícil. En el papel ustedes pueden poner una cinta, un hilito de coser, un hilito de la pizza, encargan una pizza. ¿Sí? Vieron que viene atadita con el hilo, sacan el hilito sin cortarlo, desenvuelven y deshacen el nudo, sacan ese hilito y con ese hilo lo fijan en dos extremos con una chinche, con una tachuela, con una cintita, pegan allí y hacen ¿qué cosa? La construcción que sería poner un foco acá, en ese lugar, y otro foco acá. Pero la distancia tiene que ser de 2 veces A. O sea, la distancia que tendríamos acá. Entonces, yo voy a usar mi codo para fijar y este otro punto allí. ¿Se entiende? Entonces, tirante, lo que hacemos es marcar esa línea. Bueno, no me va a salir, se me escapó el codo. Y esto va a llegar hasta acá, esta sería la distancia A, y obviamente va a describir el mismo arco hacia arriba. Y esa va a ser la elipse. Y esto es lo que se hace en tierra con el famoso método del jardinero. Este hilo tensado llega a estos dos extremos. Es esa distancia 2 veces A. Ese es el famoso método del jardinero. Si separan más o este A es más grande, ¿sí? Obviamente va a ser mayor y va a depender de que cuando empiecen a cerrar estos puntos
se va a empezar a redondear. Cuando los focos estén más abiertos, va a empezar a ser más flaquita. Porque ahí observarán que no es un círculo. La distancia que hay de un punto a otro, este diámetro, medido así, fíjense que no es lo mismo desde acá hasta donde tengo el dedo, que yo lo tomé acá en esta posición, este ancho es mucho mayor que este ancho. Tiene diámetros diferentes, por eso se construye el elipse de esa forma. Bien, pero ese sería el método del jardinero. Ustedes van en su casa, clavan una estaca, clavan otra, un hilo más largo, lo tensan y lo empiezan a deslizar hasta que se genera toda esa línea cerrada que es una elipse. Nosotros le vamos a colocar acá el eje Y. Obvio que acá le vamos a colocar el eje X. Entonces, ese foco está acá en una posición C y del eje X hacia el otro lado, esta posición del otro foco F' va a ser menos C. Esta distancia desde el centro hasta el extremo va a ser A y hacia el otro lado va a ser menos A. Entonces, un punto cualquiera tiene coordenadas X, Y. Este va a ser el punto genérico, el que usamos siempre. Fulano. Entonces, ese tiene una abscisa X y tiene una ordenada Y o Y, como les guste más. El tema es que la distancia de ese punto al foco más la distancia al otro foco, cuya suma de distancias, esta distancia más esta distancia es una constante y vale 2 veces A. A este le podemos llamar vértice 1, vértice 2, ahí arriba vértice 3 y acá abajo vértice 4. Si el punto este estuviera acá en el vértice 1, el punto P genérico, yo lo traigo acá, la distancia que hay desde acá hasta acá, de B1 a F', más la distancia que hay de B1 a F, tiene que ser constante. Tiene que ser siempre la misma. Nosotros ya hemos adelantado que vale 2A. Pero fíjense, la distancia esta que hay de acá hasta acá es esta distancia que llamamos A, más esta distancia que llamamos C. Más esta distancia de 1F. Entonces, desde el punto hasta un foco, desde el punto a un foco, más el punto al otro foco. Desde este punto a este foco, más la distancia desde este punto a este foco. Entonces, en ese foco, esta distancia va a ser A menos C. Si yo A le resto C, voy a tener A menos C. Entonces, más C con menos C se cancelan y A más A me da 2 veces A. ¿Qué es lo que hemos definido nosotros como para trazar esa relación? Otro punto interesante es el vértice 3 o el vértice 4. Quiere decir que si yo al punto este lo llevo hasta acá, esta distancia más esta distancia, ¿cómo tiene que ser? Igual a 2 veces A. Pero es simétrico porque de acá a cada lado tengo menos 6C. Ojo que esto es C mayúscula y es el centro, y este es C minúscula, es una distancia del centro a cada foco. Esto C significa centro de la elipse. Presten atención. Esta distancia es igual a esta. La suma de las dos distancias, que es constante, vale 2 veces A. Entonces, esto más esto significa que esto es A
Y esto es A, porque A más A me da 2A. Esto es C, y esto ahí es C. Y si tengo un triangulito donde la hipotenusa vale A, este cateto vale C, este cateto vale C, y la hipotenusa vale A. Entonces, esta distancia que hay desde el vértice al centro lo vamos a llamar B. ¿Y qué dice don Pitágoras? Que C cuadrado más B cuadrado es igual a A cuadrado. O sea, A cuadrado, la hipotenusa, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. O sea que nosotros, habiendo definido C, 2C, clavamos la estaca y definimos 2A el largo del hilo, ya tenemos la longitud A y C, podemos despejar cuánto vale B. Entonces ya tenemos el rectángulo donde estaría inscrita la elipse. De eso se trata cuando graficamos. Hacemos un rectángulo con A y B y de ahí después encontramos C. Una cosa es la definición, otra cosa es el ejercicio cuando lo tengamos que resolver o ustedes tengan que resolver. Bueno, no los escucho, están ahí, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. No metan bulla, griten algo, viva Perón, viva River. Cada tanto estornuden, aunque sea. Bien, como para no sentirme tan solo, porque yo me estoy mirando, cada vez me enamoro más de mí mismo, me veo en la pantalla nada más. Ahora piensen, ¿cómo vamos a definir la ecuación de esto? Y tenemos que decir que de ese punto hasta f' más la distancia de este punto a f es una constante. ¿Cuánto dijimos que vale? 2a. O sea, pf' más pf es igual a 2 veces a. Desarrollo que vamos a hacer inmediatamente. ¿Cuál sería esa longitud? Pf', esta distancia. Y este punto tiene una altura ahí que llamamos I, la ordenada del origen. Entonces acá tenemos un cateto que es I. Entonces nos falta definir este otro cateto. Pero de este cateto yo sé que esto mide C, en valor absoluto, esta longitud del centro al foco es C, y esta distancia es la distancia que mide la abscisa X. Y si que este cateto vale C más X. Y este cateto es Y, porque es la ordenada del punto. Entonces la hipotenusa, que es Pf', es la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Entonces eso es lo que vamos a escribir ahora. Para allá o para acá es lo mismo. Entonces, nosotros vamos a decir que Pf' es la raíz cuadrada de este cateto, que es X más C o C más X, elevado al cuadrado, más el otro cateto, que es Y, la raíz cuadrada. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. De la misma forma definimos PF. O sea, PF es esta distancia. Entonces, esta distancia que está allí es la hipotenusa en este triángulo, donde este cateto vale I, y este cateto que está acá vale C menos X. Si al punto lo hubieran puesto de este lado, sería C más X. Sería X menos C. El C menos X o X menos C es lo mismo, en valor absoluto. Porque es una longitud. Entonces, la hipotenusa, que sería PF, es la raíz cuadrada de ¿quién?
de c menos x al cuadrado más y al cuadrado. Listo, tenemos los dos valores. Entonces, ¿qué hacemos? Lo sumamos y lo igualamos a 2a. Entonces vamos a poner la raíz cuadrada de c más x al cuadrado más y al cuadrado más la raíz cuadrada de c menos x al cuadrado más y cuadrado igual a 2 veces a. Y acá viene un desarrollo largo, tan largo que pasamos una raíz hacia el otro lado, entonces decimos la raíz cuadrada de c más x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 2a menos la raíz de c menos x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Por qué pasé una raíz para el otro lado? Para aplicar cuadrado de este lado y cuadrado de este lado. Si quiero, los cancelo. ¿Qué hicimos? Elevamos miembro a miembro, el primer miembro al cuadrado, el segundo miembro al cuadrado. Pero el segundo miembro al cuadrado tiene un desarrollo más o menos. Este cuadrado con la raíz se va a cancelar. Entonces me va a quedar el cuadrado de un binomio. O sea, c cuadrado más 12x más x cuadrado. Ustedes saben que el cuadrado primero más el doble producto más el cuadrado del segundo. Más y al cuadrado. ¿A qué es igual? Al cuadrado de este binomio. ¿Qué es el cuadrado del primero? 2 al cuadrado 4. A al cuadrado. El cuadrado del primero. Menos el doble producto. 2 por 2a por la raíz. O sea, 4a por la raíz de c menos x al cuadrado más y al cuadrado. Más el cuadrado del segundo. O sea, la raíz elevada al cuadrado. Porque tengo el cuadrado del primero, el cuadrado del segundo, y acá tengo el doble producto del primero por el segundo. 2 por 2a por la raíz. Entonces me queda 4a por la raíz. Y acá adentro, el cuadrado con ese se van a cancelar. Obviamente. Ahora fíjense lo que pasa. Tengo el cuadrado de un binomio. De nuevo. C al cuadrado menos 12x más x al cuadrado más y al cuadrado que estaba solito. Entonces, se me canceló la raíz con el cuadrado, desarrollé el cuadrado del binomio, y en esta igualdad, ustedes van a observar que tienen c cuadrado acá y c cuadrado acá. Positivo y positivo. Si lo paso para el otro lado restando, se cancela. X cuadrado acá, y cuadrado acá, x cuadrado acá, y cuadrado acá. Esos dos se cancelan. Pero este menos 12x no se va a cancelar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque este es positivo y este es negativo. Entonces, si este lo paso para este lado, va a pasar como más 4x. O lo dejo y lo paso este 12x para allá. 4a cuadrado menos 4cx. ¿Por qué? Este más 12x pasó como menos 12x. Menos 2, menos 4cx. Y este que está restando lo paso para este lado. 4a por la raíz de c menos x al cuadrado más y al cuadrado. Y ahora tengo una igualdad con menos términos. Tantos menos. Y ya podemos ir simplificando un poco. ¿Qué hago si tengo una raíz? Elevo al cuadrado miembro a miembro. O sea, de nuevo,
elevo al cuadrado. Entonces, acá me voy a tener cuadrado y cuadrado. Esto es 4 por A por la raíz. Entonces, distributiva. 4, perdón. Divido todo por 4. O sea, si yo divido toda la ecuación por 4, se van a simplificar estos 4 y este 4. Que no tiene sentido. Después elevo al cuadrado. Entonces me queda A cuadrado por esta raíz elevada al cuadrado. Que se va a cancelar. La idea de todo este desarrollo es eliminar las raíces. Entonces me queda A cuadrado, que ya está, la raíz al cuadrado, que se simplifica, y adentro de la raíz me queda C cuadrado menos 12x más x al cuadrado más y al cuadrado. Igual. A cuadrado menos cx al cuadrado. Tengo el cuadrado de un binomio. El cuadrado del primero. Al cuadrado, a la cuarta. Menos el doble producto. ¿De quién? De a cuadrado por c por x. Más el cuadrado de cx. O sea, c cuadrado x cuadrado. No sé si llegan ahí. Ahí está. Estamos más cerca. A cuadrado por c cuadrado. Acuérdense que la raíz se canceló con el cuadrado. Entonces todo esto queda entre paréntesis. Multiplicado a la cuadrada. Entonces tengo a cuadrado por c cuadrado. Menos 2 por a cuadrado por c por x. 2 por a cuadrado por c por x. Más a cuadrado por x al cuadrado. Más a cuadrado por y cuadrado. ¿Qué es lo que dice? Apliqué la propiedad distributiva. Y del otro lado no hacemos nada. A la cuarta menos 2a cuadrado cx más c cuadrado x cuadrado. Menos 2a cuadrado cx menos 2a cuadrado cx. Obvio que este, si lo paso sumando, se cancela con este. Entonces me queda a cuadrado de x cuadrado menos c cuadrado de x cuadrado más a cuadrado de y cuadrado. Fíjense, estos dos y este tienen x, estos dos con x y este con y. ¿Qué me sobra? A la cuarta. A cuadrado, c cuadrado, lo paso para allá. Menos a cuadrado, c cuadrado. Estamos más cerca. ¿Por qué? Porque acá yo puedo sacar factor común de x cuadrado. Entonces, me queda a cuadrado menos c cuadrado. Y acá a la derecha lo mismo. Tengo a la cuarta a cuadrado, c cuadrado, saco factor común a cuadrado, el de menor grado. Entonces saco factor común a cuadrado, me queda a cuadrado. Si saco a cuadrado, me queda c cuadrado. A cuadrado menos c cuadrado, a cuadrado menos c cuadrado. ¿Qué había dicho yo ahí arriba? Que ya no se lo ve en el pizarrón. Que a cuadrado era igual a b cuadrado más c cuadrado. Por lo tanto, a cuadrado menos c cuadrado, si lo paso para allá, ¿qué me queda? B cuadrado. Quiere decir que esto
lo reemplazo por b cuadrado y este lo reemplazo por b cuadrado. Entonces me queda b cuadrado por x cuadrado más a cuadrado por y cuadrado igual a cuadrado por b cuadrado, porque he reemplazado a cuadrado menos c cuadrado por b cuadrado. Y ya casi estaría. Falta dividir miembro a miembro por a cuadrado b cuadrado. Quiere decir que vamos a poner acá a cuadrado b cuadrado, acá porque se distribuye, porque hay una suma, y acá a cuadrado b cuadrado. Entonces los b cuadrados se simplifican, los a cuadrados se simplifican, los a cuadrados se simplifican, los b cuadrados se simplifican. Y este aquí, por fin, como esto se simplificó, quedó igual a 2. Esa es la ecuación canónica de la elipse centrada con eje focal horizontal, porque los dos focos están en un eje, que en este caso es el eje X. Pueden estar siempre paralelo al eje X, siempre que sea con eje focal horizontal. Puede estar alargadita al revés, así paradita, entonces va a ser con eje focal vertical. O sea que importa mucho, igual que en la parábola, saber si el eje focal es horizontal o es vertical. Obvio que es muy importante. Tan importante que a muchos de sus compañeros, rendidos ya, parciales y finales, hacen todo el desarrollo bien. Y al final se confunden y en vez de graficar la horizontal, la grafican vertical o viceversa. Y echan a perder todo el examen. Y ahí no va a decir, pero profe, mire, si es lo mismo, estaba todo. No es lo mismo. No es lo mismo. Como si ustedes fueran a colocar la ventana, compran una ventana, linda ventana de 2,5 metros por 1,20, que es el alto normal de una ventana, y viene el otro y le hace el agujero al revés, 2 metros de alto. Bueno, pero la ventana entra en lo mismo, aunque la abran al revés. Entonces, todo ese desarrollo que se justifica es un desarrollo algebraico, pero es solamente a los fines de llegar a esa fórmula que acabo de llamar como ecuación canónica de la elipse centrada con eje focal horizontal. Ojo, horizontal. Ojo que después en la práctica esto es un número, es decir, x cuadrado sobre 25 más y cuadrado sobre 16. Con A y con B, obviamente que van a calcular C, o sea que ustedes van a poder formar el rectángulo, porque van a decir, si tengo A, mido 2 veces A, y si tengo B, mido B para arriba y B para abajo. Entonces tengo un rectángulo. ¿De dónde lo van a sacar? Y teniendo 2 veces A y 2 veces B, porque en la ecuación van a tener A y van a tener B. Entonces, le sacan la raíz cuadrada, obtienen A, le sacan la raíz cuadrada, obtienen B. Arman 2A y 2B, un rectángulo, ahí adentro está la elipse. Obviamente que hay un eje de simetría. ¿Y dónde están los focos? Pues es muy fácil. Dijimos que A es la hipotenusa. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Esta medida es A y esta medida es A. Con el compás toman y hacen centro acá y trazan un arco. ¿Se entiende? Esta longitud que es A, hacen centro acá y trazan un arco de circunferencia.
es lo mismo que esta distancia la toman acá arriba. Entonces, ahí está el foco. Del otro lado, ahí está el foco. F'. Haciendo centro en el vértice este, con la misma distancia, giran el compás y encuentran un foco acá, giran el compás y encuentran otro foco. ¿Por qué? Porque ahí le va a quedar la distancia A, la distancia C y la distancia B, que forman el triangulito o esa relación pitagórica. Que eso no termina allí, sino que nos hace que si eso estuviera descentrada y el centro no estaría en el origen de coordenadas, entonces podríamos ir a las ecuaciones iguales que en el otro caso, que vamos a llamar, lo voy a subir a esto, que vamos a llamar entonces x menos h sobre a cuadrado, x menos h al cuadrado, más i menos k elevado al cuadrado sobre b cuadrado, igual a 1. Es esta misma ecuación, es más general porque si h y k valen 0, tengo la ecuación centrada. Entonces, esta es la ecuación canónica descentrada con eje focal horizontal. ¿Y cómo vamos a obtener la ecuación canónica cuando esté vertical el eje focal? Significa que yo tenga un foco acá y un foco acá. Igual vamos a poder construir, ¿qué cosa? El rectángulo donde va a ir la elipse. La distancia 2A va a ser esta. Entonces el A no va a estar debajo de la X, el A va a estar debajo de la Y. Entonces cuando tenemos la ecuación X menos H al cuadrado sobre B cuadrado más I menos K al cuadrado sobre A cuadrado igual a 1, va a ser la ecuación de una elipse descentrada, pero con eje focal vertical. ¿Y cómo sé cuál es A y cuál es B? Si son números. A siempre es mayor que B. A es mayor que B. Esto no se lo tienen que olvidar. O sea que cuando ustedes llegan a esta ecuación ahí abajo, acá arriba, y x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado, y acá dice sobre 15 y este es 25, el que es más grande de los dos lo llaman a cuadrado. Y el que es más grande está debajo de la x, es horizontal. Si el más grande está debajo de la y, es vertical. Hay dos formas nada más, en realidad hay más. Eje focal horizontal, ¿sí? La elipse va a estar alargada en un sentido horizontal y cuando esté alargada en un sentido vertical es porque el mayor de los denominadores está debajo de la y. ¿Qué tengo que mirar yo entonces? La relación entre a y b. Es lo mismo que la relación entre a cuadrado y b cuadrado. O sea, a cuadrado es mayor que b cuadrado, por lo tanto a es mayor que b. Hay que fijarse cuál de los dos es más grande. Y ahí ya tenemos el eje focal. Y con A y con B sacamos C. Entonces con A y con B sacamos C, ya construimos el rectángulo, los dos focos y ya sabemos que por allí está la elipse. La forma de construir la elipse es muy variada. Hay muchas formas de construir elipses. Vamos a sacar una foto y vamos a mandar todo eso. Si ustedes quieren, si no quieren me avisan y no les mando nada. No, manda, Bueno, profe, está buena la foto. Bien.
Con las ecuaciones uno se puede llegar a marear, pero después van a ver que en la práctica, bueno, tienen que hacer no estos desarrollos, sino los mismos que venimos haciendo para parábola y para circunferencia. Completar y armar un trinomio cuadrado perfecto, pero ahora van a ser dos, en X y en Y, y que tenga esta forma, de alguna manera tienen que llegar a la forma canónica. Bien. Hay diferentes formas de graficar. Yo les recomiendo un par nada más. Vamos a buscar una regla de cuadro. Bien. Supuestamente ustedes ya conocen A y B, porque tienen la ecuación. Entonces saben que este valor es A, este valor es menos A, este valor es B y este valor es menos B. Una forma de graficar es subdividir en uno de los cuatro cuadrantes
subdividir en 10 partes iguales a cada uno, o en 20 partes iguales, o en 8 partes iguales. Todo depende de la exactitud que quieran. Yo tengo acá 30 centímetros, entonces voy a dividir cada 3 centímetros. Y acá tengo 20 centímetros, entonces voy a dividir cada 2 centímetros. Entonces subdividen ambos lados en la misma cantidad de veces. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a unir el primero con el primero. O sea, la primera subdivisión la segunda con la segunda. Entonces van uniendo esas divisiones, luego con una plantilla de curvas, ¿qué van a hacer? Van a dibujar la línea tangente a eso, ¿sí? Entonces van a tener, oye, yo lo voy a hacer a mano, pero ustedes toman una plantilla, la elipse pasa por acá y pasa por acá, entonces tangente a esa línea van a tener la rama de la elipse. ¿Estamos de acuerdo? Esto se copia exactamente del otro lado de la misma forma, entonces van a obtener un gráfico obviamente simétrico. Hay otro método para trazarlo. Por supuesto que esto no es igual a esto, que usted tiene que hacer todo ese mismo trazado de este lado, acá abajo y acá abajo, y van a ir uniendo, listo. La otra es tomar los puntos simétricos del eje Y, los puntos simétricos respecto al eje X, y va a ser lo mismo. O sea, ustedes miden esta distancia hasta el eje X y toman la misma distancia hasta abajo. Y así van repitiendo algunos puntos. Toman 1, 2, 3, 4 puntos de referencia y trazan su simétrico. Esta distancia para el otro lado, esta distancia para el otro lado, esta distancia para el otro lado, y así tienen los 4 simétricos y así van trasladando. Eso es una forma de graficar. El método de jardinero que les hice yo al principio, este método, en su división, hay otro método con compases, que es el que probablemente le hayan enseñado para dibujo técnico, para dibujar una elipse en perspectiva, un círculo en perspectiva, que es una elipse. También se puede trabajar con 2 arcos de circunferencia y con la plantilla de curvas, con el curvilíneo o con el pistolete. Esas son 2 formas de resolver. Otra forma de resolver esto es trazando 2 circunferencias concéntricas. Entonces, yo voy a tomar solamente cuánto vale A y cuánto vale B.
Entonces allí no importa armar el rectángulo, sino solamente encontrar los valores de A y de B para trazar las circunferencias respectivas. O sea, con centro, acá tomamos el arco de circunferencia en A y trazamos un arco de circunferencia. Lo mismo hacia abajo. Trazamos una circunferencia con radio B. Entonces vamos a tener una circunferencia y tienen las dos circunferencias concéntricas. Entonces, según sea esto, horizontal o vertical, vamos a hacer el siguiente trazado. Con cualquier ángulo, si es horizontal, para nosotros va a tener este el valor máximo y acá va a ser el vértice y este el otro vértice. Entonces va a estar inscrito ahí adentro. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, para distintos ángulos, lo que hacemos es tirar una línea auxiliar que corte en dos puntos. En este y en este, ambas circunferencias. Y a partir de allí, ¿qué hacemos? Trazamos una horizontal, una línea de esta forma, y acá trazamos una perpendicular y definimos allí un punto. Luego, otra línea, entonces trazan una horizontal, una vertical. Por supuesto que esto se hace con regla y escuadra. En otro lugar, a partir de este punto trazan una horizontal, de este punto una vertical. Podemos hacer otra más por acá. Una horizontal acá, una vertical acá. Y van obteniendo diferentes puntos de la elipse. O sea que después con un curvilíneo, de acuerdo a la cantidad de puntos que tienen, trazan esa parte de la elipse. Como les decía, este punto a la misma distancia del otro lado, y así cada uno de los puntos les va a permitir encontrar el simétrico de este otro lado. Hacen lo mismo abajo, entonces van a obtener esas líneas trazadas obviamente con un pistolete o con un curvilíneo. Si fuera vertical, en vez de ser así con eje focal horizontal, o sea, alargada en un eje horizontal, si fuera con eje focal vertical, me sirven los mismos parámetros, nada más que pasaría por acá y por acá, estos serían B y menos B, y este sería A y menos A. Entonces, con las mismas líneas, en vez de trazar la horizontal y la vertical, trazamos la vertical y la horizontal, y obtenemos un punto. La vertical y la horizontal, y obtenemos otro punto. Vertical y horizontal, y otro punto. Y acá, vertical y horizontal, y obtenemos otro punto. Entonces vamos a ver que los nuevos puntos para ese otro van a estar en esta parte. Y obviamente con el simétrico de este otro lado, con este punto acá,
una elipse de esa forma. No se ve muy bien el rojo, ¿no? Bueno, ustedes disculparán, pero está hecho a mano alzada. Pero se entiende, ¿no? Esa es otra forma de graficar las elipses. Bien, eso sería un método gráfico. Vamos a dejar acá, hemos introducido el concepto, las ecuaciones, las gráficas, lo vamos a hacer la clase que viene, una porque en la parte práctica no están todavía, empezaron con cónicas en alguna de las carreras. Todavía no, profe. Sí, profe. El viernes pasado comenzamos en civil. Electromecánica no. Bueno, o sea que tiene que haber circunferencia, parábola y recién llegar a elipse, o sea que estamos un poco adelantados respecto de la... El asunto era no perder los feriados, en este caso estamos recuperando la clase de el jueves pasado por el tema del partido. Mañana, no por el partido, sino porque yo tengo examen en la Universidad Nacional, entonces con civil y con electromecánica, para no perder la clase de física, vamos a tener a las 3 de la tarde. Hacemos de 3 a 5, así yo a las 5 entro a la UNLAR a tomar examen. Tenemos mesa de finales, yo tengo matemática 1, 2 y 3 de contador, ¿sí? Tengo martes, miércoles y jueves. Así que mañana los espero a los civiles y electromecánicos a las 15 horas, a las 3 de la tarde. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, hasta mañana entonces. No se olviden de practicar, de estudiar. Hasta luego, profe. Hasta luego. Ahí. No, porque valió la pena. No me puedo adelantar mucho porque estos chicos, los otros no, recién empezó y quería por él. Sí. Nosotros no hemos pasado, nosotros vinimos directamente en diciembre y damos la pieza y los no vale, pero nunca. Y este mes que nos queda de clase, no sé. Y encima de enero el turismo, febrero también.
Para todos cierran la puerta, sí, eso. Claro. Córdoba, Puerto La autopista Córdoba, Carlos Paz, porque se volvió a ayudar el incendio. ¿Sabes dónde está el incendio? En la perla, ¿viste? Donde está la PNT. Ahí está el incendio. Sí. Bueno,